Bueno chicos, vamos a iniciar con tejido adiposo. ¿Cómo lo definimos? Lo definimos como un tejido conectivo especializado que su función principal es el almacenamiento de energía, pero va a tener muchas funciones en base a lo que es los tipos que tiene los tipos de tejido que hay, ¿no? De tejido adiposo. Comúnmente lo conocemos como grasa, ¿ya? Ahora, tiene varias funciones, ¿no? Va a actuar como una función metabólica en el almacenamiento de energía, aislamiento térmico, o sea, en la regulación de la temperatura, nos va a aislar del frío, nos va a mantener un poco la temperatura corporal, ¿no? Función modela la superficie corporal, nos referimos a que al estar debajo de la piel y en base a sus ubicaciones, pues va a dar forma, ¿no? En cierta parte va a moldar la estructura que tenemos. Por ejemplo, hay una masa adiposa, ¿no? Que rodea al conducto de la glándula parótida, ¿no? ¿Ya? Esta masa adiposa se le llama masa adiposa de Bichat, ¿no? Y aquí es donde los modelos, las personas, los actores de cine, ¿no? Las superestrellas, por así decirlo, se realizan eh, la bichectomía, que es un procedimiento en el que se extrae esta grasa para modelar la superficie del rostro. Por ejemplo, si el rostro es así, con la bichectomía, al disminuir esta grasa que está ahí rodeando el conducto de la parótida, va a ser más así, ¿no? Y en base a eso se va quitando, ¿no? Entonces, por eso tiene una función en mantener la forma de la superficie corporal en ciertas regiones, ¿no? Esto depende mucho de su ubicación, ¿no? Ahora también va a estar ¿no? Debajo de las membranas, ¿no? Por ejemplo, del epiplón, del mesenterio, ¿no? Que son que van a ser como prolongaciones del peritoneo, ¿no? También va a estar en el mediastino ahí, ¿no? Pero esto también lo vamos a ver dependiendo de este tipo, de cada tipo de tejido, ¿no? Eh, bueno, ahora, los tipos de tejido adiposo, ¿no? Bueno, ambos tipos están conformados por adipocitos, que son las células funcionales y estructurales de cada tejido, ¿no? De este tejido. Entonces tienen una forma, los adipocitos multiloculares o los pardos tienen una forma epiteloide y los uniloculares son fusiformes, ¿ya? Ahora, la principal diferencia, como lo vamos a clasificar, es que, y que vamos a poder identificar, es que es el color, que es blanco, y la gota de lípidos, perdón, ¿ya? La gota de lípidos es la que en el unilocular o en el blanco es grandota, y en el multilocular, pues hay pequeñas y son muchas, nada más, ¿ya? Por esto nosotros vamos a poder identificar tejido adiposo, ¿ya? Ahora, todos se originan de los lipoblastos o preadipocitos que derivan de las células mesenquimatosas. ¿Ya? Aquí encontramos las placas. Miren, abundante gota de lípido, ¿no? Una gran gota de lípido. Aquí hay muchas gotitas, miren. ¿Ya? Entonces, de esta manera es como vamos a ver en el microscopio, ¿no? Ahora, el tejido blanco unilocular va a tener, pues, su ubicación, ¿ya? La ubicación de estos es en la capa subcutánea, ¿ya? O sea, debajo de la piel, ya va a formar las fascias, ¿ya? La glándula mamaria va a estar ahí en el aumento mayor, en los mesenterios. El aumento mayor ustedes ya han debido ver en un repliegue del peritoneo. Eh, También va a estar en el espacio retroperitoneal, en el pericardio visceral, en las órbitas, en la médula ósea, ¿no? Entonces, esta es la importancia, no se olviden, ¿no? La ubicación es muy importante. Ahora, ¿no? Esa es la característica del blanco unilocular. Además se encuentra el 10%, ¿no? de la grasa va a representar. Ahora, o sea, microscópicamente también lo vemos, miren. Pueden ser esféricos o en forma de un polígono, ¿no? Miren, así, pero son blancos. Y ahí tienen una gran gota lipídica. Y con eso nosotros nos damos cuenta, ¿ya? Ahora, ¿ya? Aquí hay una pregunta con la que siempre se suele preguntar, ¿no? Y uno no se la espera. Por ejemplo, ¿cuál es el sitio de preferencia de almacenamiento del tejido adiposo? ¿Y cuál va a ser
va a ser lo que es la glándula mamaria, ¿ya? Las glándulas, tanto en la mujer como en el varón, es el sitio preferencial en ambos sexos, ¿ya? Ahí es donde la grasa se va a almacenar primero, luego ya en el abdomen, en los brazos y demás, ¿no? Pero principalmente en la glándula mamaria, el sitio preferencial en ambos sexos, ¿ya? Pregunta de examen, no se olviden. Ahora, ¿qué funciones ¿no? tienen estos? ¿Ya? Al tener una gran inclusión en citoplasma, los núcleos están periféricos, otra manera de identificarlos, ¿no? Ahora, la función que tiene este blanco unilocular es almacenamiento de energía metabólica, aislante térmico, amortiguación de golpes, producción de hormonas y como fuente de agua, como ya lo dijimos, ¿no? Eso no se olviden, es pregunta examen. Miren, aquí vemos una mejor placa y como les dije, la gota de lípidos y el núcleo periférico y ya pueden tener forma tanto de un polígono como esféricas, ¿no? Ahora, aquí igual encontramos otra placa, ¿no? Ahora, localizaciones, como ya dijimos, también la vamos a encontrar en estas regiones, ¿no? Ahora, una función, como dijimos, produce hormonas, pero a todo este conjunto se le llama adiposinas. Las adiposinas van a ser compuestos químicos que van a en los que van a abarcar lo que es tanto hormonas, factores de crecimiento y las citocinas. Las citocinas son proteínas, ¿ya? Ahora, todas estas tres que les acabo de mencionar participan en la regulación de la homeostasis energética, o sea, regulan tanto la síntesis, ¿no? Regulan lo que es el almacenamiento de energía. Ahora, la lectina es una adiposina. Todas estas adiposinas, ¿ya? Todas las adiposinas son secretadas y sintetizadas por tejido adiposo blanco unilocular. ¿Ya? Todas. Todas. ¿Ya? Entonces, eh, ya, es una pregunta de examen. La leptina es segregada por el tejido adiposo. ¿Ya? Y el blanco. ¿Ya? El blanco. Ahora, ¿no? Hay importantes funciones que la vamos a ver. La lectina regula el apetito a largo plazo, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante en la regulación, ¿no? de este tejido adiposo en el almacenamiento y producción de este, ¿no? Entonces lo vamos a ver más adelante todo esto, pero sepamos que las adiposinas pueden ser la lectina, factores de necrosis tumoral, el alfa en especial, la interleucina, ¿no? el angiotensinógeno, que lo vamos a ver esto en pulmón, la adiponectina, uno de los principales también. Entonces hay muchos y podemos seguir, ¿no? Pero estos cumplen funciones en lo que es la regulación energética, ¿ya? Continuamos, ¿no? Ahora, del multilocular, si no hay otra, ¿ya? El multilocular, pues, se encuentra en los neonatos, ¿ya? Su ubicación, principal característica, ¿ya? Este es el multilocular, ¿ya? Está en lo que es los neonatos, tiene múltiples, ¿no? Como ya dijimos, múltiples gotitas lipídicas que son pequeñas, ¿no? Ahora, aquí hay una gran diferencia, ¿no? Ubicados abundantemente en los neonatos, ¿ya? En los adultos vamos a encontrar vestigios de este tejido adiposo pardo, ¿ya? ¿En dónde? En el espacio retroperitoneal, en la región cervical profunda, en la supraclavicular, en las regiones interescapular, ¿no? Entre los omoplatos y en las paravertebrales y en el mediastino, ¿ya? Entonces, esto es pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde encontramos tejido pardo en los adultos, los vestigios, ¿no? En la región cervical profunda, supraclavicular, entonces, ¿no? Ahora, su función, ¿qué función cumple? La función que cumple es producción de calor, ¿ya? Y está muy especializada en eso, por eso les dije, ¿no? Está demasiado especializada en eso. Entonces, en relación a esto, el multilocular, al tener abundantes gotitas de lípidos, al tener mayor vascularización y demás, funciona mucho más. Entonces produce calor, 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 ¿ya? Y esto es abundante en neonatos y en animales que invernan. ¿Por qué en neonatos? Ya, neonatos es un recién nacido hasta los 26 días. ¿Por qué? Porque cuando viene solo al mundo, ¿no? Entonces, tiene este tejido adiposo
porque se especializa en producir calor y por eso los bebés tienen que estar siempre abrigados, siempre, ¿no? Porque, y pese a que ellos necesitan más temperatura, aún hay este tejido adiposo que se va perdiendo y en el adulto ya solo encontramos vestigios, ¿no? O sea, restos de este tejido, ¿ya? Ahora, como dijimos, estos van a ser igual esférico, núcleo excéntrico, o sea, en la periferia, ¿no? Es casi lo mismo, la diferencia que vamos a ver principalmente son gotas de lípido pequeñas, ¿ya? Ahora, aquí hay otra, ¿ya? Tanto los adipocitos del unilocular o del multilocular tienen, pues, lo que son los orgánulos, como el aparato de Golgi, mitocondria, retículo endoplasmático liso, rugoso y demás, ¿no? Pero el pardo o multilocular, al tener gran actividad metabólica, ¿qué va a suceder? Es que al producir solo calor, va a tener muchas mitocondrias. Y esa es una pregunta de examen. El tejido adiposo pardo que se encarga de la producción de calor y, y tiene abundantes mitocondrias en su citoplasma, pueden decirlo así, ¿no? Eh, es el, puntos suspensivos, y ustedes, tejido adiposo pardo multilocular. ¿Por qué? Porque tiene muchas mitocondrias. ¿Y por qué? Porque su función principal es la función de calor, ¿no ve? Y dijimos que la mitocondria cumplía función en la síntesis de energía, donde encontrábamos ATP, agua y dióxido de carbono. Entonces, pero al producir síntesis de energía aparte de ATP, ya también se genera calor. Cuando se produce energía hay energía y calor. Entonces, este se caracteriza por tener abundantes mitocondrias y va a producir mucho calor, ya demasiado, porque está en animales que invernan, ya. Entonces, hay bastante calor, entonces necesitan muchas mitocondrias. Son más grandes, son más abundantes, ¿ya? Son más desarrolladas. Esa es una pregunta de examen, ¿no? A diferencia del blanco, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya? Hay muchas funciones, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué más? Como dijimos, es muy vascularizado en relación con lo que es el tejido blanco, ¿no? El pardo es mucho más vascularizado. Ahora, ante el estrés, o sea, ante, digamos, mucho frío, primero va a estar el adiposo blanco porque es más abundante en el adulto, ¿ya? En nosotros es mucho más abundante. Entonces, primero, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, ¿no? La producción de esta y se va a empezar a utilizar, ¿no? A estos triglicéridos, ¿ya? Y en cambio, en el pardo, ¿qué es lo que ocurre ante la respuesta al estrés? Es que aumenta la lipogénesis, aumenta la producción de estos lípidos, aumenta la producción del tejido pardo multilocular, ¿no? Entonces, a, a, a la exposición a temperaturas frías, así re frías, que se vayan al polo norte, ¿qué es lo que va a pasar? Este tejido adiposo blanco puede transformarse en pardo, porque se requiere más de este adiposo pardo para regular la temperatura, ¿ya? Eso es lo principal que tenemos que aprender del tejido adiposo pardo, ¿no? Como dijimos, gran actividad en la producción de calor, animales que invernan y demás, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es bueno, aquí vemos al tejido adiposo multilocular, miren, múltiples vesículas y demás, ¿no? Ahora, en lo que es su histofisiología, vamos a decir que el 10% pertenece, ¿no? A lo que es el peso del adulto y todo lo demás, ¿no? Ahora, lo que tenemos que ver, ¿ya? Y lo que nos interesa aquí, ¿ya? Es que en la regulación de este metabolismo vamos a ver dos cosas, ¿ya? Vamos a ver muchas cosas. Dos, una regularización a corto plazo y una regularización a largo plazo. A corto plazo quiere decir ahora y a largo plazo en días, incluso meses y años, ¿ya? ¿No? Entonces, la que está regulando a largo plazo, ¿ya? Es la hormona grelina y el péptido IgE, ¿ya? Entonces, la grelina es la hormona del apetito.
¿Qué quiere decir? Que es la que te dice, fucha, no hay comida en mi estómago, quiero más. Y te incita a comer a corto plazo. En cambio, el péptido Y es el que te dice, no, ya estás lleno. Y dile, no comas, ¿ya? Ya, ya estás lleno, ya estás saciado, ya tenemos energía en el cuerpo para esto, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí en un síndrome que es el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Que es una anomalía, ¿no? Congénita. Hay una producción excesiva de grelina, entonces hay una hipersecreción de la grelina, y la grelina es una hormona que te estimula el apetito, entonces el niño come, 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 come y tiene obesidad mórbida, ¿no? Es obeso y demás, y esto empieza a alterar todo lo que es la fisiología normal del cuerpo. En cambio, la regulación a largo plazo está regulada por dos hormonas, la leptina y la insulina. ¿Ya? La leptina hemos dicho que es una adiponectina, que es una hormona que es segregada por el tejido adiposo blanco. ¿Ya? Aquí hablamos ya de la regulación del tejido adiposo en general, ¿no? Ahora, la leptina también es una hormona que va a controlar la alimentación en lo que es ingesta, ¿no? Y almacenamiento de energía, que haya los dos y que sea regulado. Entonces, podemos decir que es la hormona que va a regular la masa de tejido adiposo. Te va a decir que si ya tienes energía, o sea, ya tienes buen almacenamiento de grasa, ¿no? Ya tienes abundante tejido adiposo, ¿no? Y te va a decir, te va a regular y te va a decir no comas, ¿no? Te va a regular el apetito, ¿ya? ¿No? Y se lo suele relacionar a la lectina con la cantidad de grasa almacenada que tenemos. Si en pacientes obesos vamos a ver que va a haber mucha leptina, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gran cantidad. Entonces te dice, entonces función de la lectina, homeostasis de la energía, regula la ingesta de alimentos, ¿ya? Entonces, más que todo, te va a regular a largo plazo y te va a decir, no comas porque ya tenemos energía. Y cuando haya poca grasa, por así decirlo, en pacientes que son demasiado flacos así, ¿no? Que tienen poco tejido adiposo, les va a decir come. Entonces puede aumentar como disminuir la ingesta de alimentos, pero regulando. Entonces la función principal de la lectina es regular, ¿no? La ingesta de energía y el gasto de energía que tenemos. Si hay más gasto, entonces va a decir come más, ¿ya? Y esto lo hace a largo plazo, ¿ya? En síntesis, la leptina regula el metabolismo, ¿no? En relación a la ingesta y al gasto de energía que vamos teniendo, ¿no? Lo mantiene. Ahora ejerce su acción en el hipotálamo, ¿ya? No se sintetiza en eso, ¿ya? Se sintetiza en el es una adiponectina, se sintetiza en el tejido adiposo blanco, ¿no? Y además de cumplir todas estas funciones, ¿no? Se les asocia a la cantidad de tejido adiposo que tenemos, ¿ya? Ahora, ¿qué más? La insulina. La insulina es una hormona que está sintetizada por las células beta del páncreas, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a digestivo, ¿ya? Y va a regular lo que es la glucemia en sangre, ¿ya? La glucemia es la concentración de glucosa, ¿ya? Concentración. Concentración se la define como la cantidad de moléculas que hay en una solución, ¿ya? Entonces, participa en esto. ¿Por qué? Porque la insulina hace que se absorba glucosa, que son azúcar, y se la transforme en lípidos, o sea, se la almacene. Hace que las células almacenen grasa, ¿ya? Entonces, regula a largo plazo. Entonces, la pregunta es, regulación a corto plazo, grelina, ¿no? Y péptido IgE. Regulación a largo plazo es la leptina y la insulina, ¿no? Ahora, la leptina que hacía regulaba la ingesta y el gasto de energía. Actuaba en el hipotálamo. A cambio, la insulina, ¿qué va a hacer? Si hay, mm, si hay falta de energía, o sea, hay
poca energía y poca fuente, ¿no?, de lípidos y carbohidratos que hay abundante, por así decirlo, ¿no? O sea, comimos mucho. Entonces tiene que decir, tenemos que almacenar por si acaso. Entonces la insulina, ¿qué hace? Mete la glucosa, ¿no? Mete y lo transforma y va a almacenar energía, va a almacenar triglicéridos en las células, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que hace la insulina, almacena, ¿ya? En cambio va a haber otras hormonas que me van a estimular esta utilización de energía, ¿ya? Eso es la pregunta. Leptina, insulina a largo plazo y a corto plazo grelina y péptido YY. Ahora, como dijimos, también va a haber hormonas que tienen dos efectos, ¿ya? Que es una que aumenta la lipólisis, ¿ya? La lipólisis va a ser la degradación de los lípidos, en este caso los triglicéridos, ¿ya? Y va a haber la lipogénesis, ¿ya? La lipogénesis solo está dado por una hormona, que es la insulina, ¿ya? En cambio, la lipólisis, que es la degradación de lípidos para transformarlo en energía, en ATP y todo lo demás, pues hay muchas. Por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a encontrar a la noradrenalina, vamos a encontrar a lo que es la hormona del crecimiento, vamos a encontrar a la principal, que es la hormona del estrés, que es el cortisol, ¿ya? Esta, en especial, ¿ya? Estas tres me ejercen lo que es un efecto diabetogénico. ¿Qué quiere decir? Que hacen que la glucosa aumente en sangre, ¿ya? Hacen que estos lípidos se destruyan, se genere energía, se transformen en glucosa y la glucosa aumente, ¿ya? Para que haya más energía, para que se produzca energía a través de la glucosa. En cambio, ¿no? Es estas tres, pero también hay muchas otras más. Las hormonas tiroideas igual son provocan lipólisis y demás. En cambio, en la lipogénesis solo la insulina que dice, producí, quiero que te almacenes, ¿no? Entonces, cuando hay un defecto en la producción de esta, por ejemplo, en la diabetes, en la diabetes mellitus, ¿ya? En la diabetes mellitus, o puede haber que se define como una enfermedad en el que no hay producción de insulina, o no se produce, o esta tiene una función anómala, ¿ya? O no se absorbe glucosa. Esas dos son la definición de diabetes. O bien hay una carencia de la insulina, ¿ya? Y no se absorbe glucosa, hay poca producción o se carece de insulina, o no hay una absorción de glucosa porque ya hay resistencia a la insulina, ¿no? Entonces esta es la definición de lo que es diabetes. Y aquí vamos a ver que la insulina juega un rol importante en lo que es el almacenamiento de energía, ¿ya? Con eso nos quedamos. Ahora, aquí vamos a ver las preguntas de examen porque como es un tejido fácil de entender, la ubicación, ¿no? Como ya dijimos, siempre. Pregunta de examen. ¿Dónde encontramos en el neonato el pardo? Pero también hay remanentes, vestigios en el adulto. ¿Dónde? En la región cervical profunda, supraclavicular y demás, ¿no? Función, abundantes. Almacenamiento, aislante térmico, amortiguación de golpes, producción de hormonas y fuentes de agua. No se olvide, el camello, ¿no? En cambio aquí en el pardo hay producción de calor. Y aquí la pregunta de examen, ¿cuál es más? Pocos vasos sanguíneos, muy vascularizado. Y la más importante que siempre se suele preguntar es que aquí hay abundantes mitocondrias ya en el pardo hay muchas mitocondrias, y aquí no tanto, ¿ya? Aquí son más desarrolladas, ¿por qué? Porque tienen que producir calor, siempre, ¿ya? Ahora, estas se encuentran en el neonato y demás, ¿no? Todo lo que hemos explicado, pero estas son las preguntas de examen, ¿ya? Con eso terminamos tejido adiposo.